título de la exposición es La vida en los pliegues. Es un título que tomé de una novela de Henri Michaud, quien fue una de las referencias que encontré importantes durante mi investigación sobre este tipo de lenguajes. Te encuentras con una instalación, pero digamos no en el sentido monumental de una instalación, sino más bien como una exhibición de distintas piezas que son coherentes entre sí. Pero en el sentido de que hay una pintura, una pieza sobre unas mesas que es más escultórica, hay un pequeño teatro, hay una serie de imágenes en las paredes que son partituras. Y, digamos, el sentido de todas estas cosas confluye en un cortometraje de 13 minutos que se llama La aldea maldita, que es la historia muy general, casi como si fuera un mito, de una familia que llega a un pueblo, se empieza a generar un rumor en torno a ellos y los terminan linchando y asesinando. Entonces todo está sugerido, digamos, cinematográficamente, ¿no? Pues los ves pasar, los ves llegar. Podría ser en México, podría ser en Europa. Tiene algo como muy general. Hay como muy pocos signos que definen las cosas. Integra los distintos elementos que están expuestos, ¿no? Es, digamos, como formas geométricas irregulares, que en realidad son recortes de papel, que lo ves en muchas piezas, sobre todo dadaístas. Y yo lo que hice fue cortar una serie de papeles de colores, creando estas formas, y a partir de ahí empecé a hacer collages. Se vuelven una tipografía, de la tipografía se volvieron unos instrumentos de viento, como una especie de flauta, es una ocarina. Eso dio la posibilidad de crear un sistema con las mismas formas ya de partitura, donde puedes activar, digamos, los instrumentos. Y otra cosa importante es que empecé a hacer personajes con las mismas formas. Entonces pasé de algo eminentemente abstracto a algo figurativo. Entonces, por ejemplo, en la película, todo lo paisajístico tiene que ver con lo abstracto, todos los personajes se vuelven formas, digamos, reconocibles. Lo que hablan los personajes está hecho con las ocarinas, con los instrumentos musicales, toda la música ambiental también. Siento que ya en este proyecto específico se tocaron tres límites ya muy claros. O sea, que pasó de ser signos gráficos a ser fonéticos, entonces ya se vuelve idioma, lo que significa que ya no hay encriptamiento, ya es otra cosa. Otro punto importante en el proceso, que fue algo que hice el año pasado, fue la intervención en Casa del Lago, donde, digamos, esta tipografía se usó ya en un espacio, ¿no? O sea, ya se puso en juegos en una situación social. Y finalmente lo que va a ocurrir en Venecia a través de la película es que al volverse figurativa, o sea, este lenguaje al volverse reconocible, se vuelve narrativo y entonces ya te cuenta de nuevo una historia. Pensando mucho sobre el pabellón de México y qué significaba representar a México, y pensando mucho en la situación en la que estamos ahorita, o como yo la percibo, me pareció importante encontrar una metáfora. Y más allá de que haya linchamientos en México, y que es algo como muy constante, que ocurren cada año, y que da una sensación como hasta de algo atemporal, ¿no? O sea, de algo que no fuera moderno, pues en realidad te habla de la debilidad del Estado. Y creo que esa es una de las grandes preguntas sobre el México actual y en general del mundo. ¿Hasta qué punto, digamos, se ha ido desmantelando toda esa institucionalidad y ha ido perdiendo pues cada vez más y más agencia? Me parecía muy interesante y muy propicio como instalar justamente esa metáfora ahí adentro.